11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os hemos demostrado, dice la palabra de nuestro Dios. Oramos a nuestro Padre en esta hora, le decimos: Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, nuevamente habernos reunido en esta tarde para escuchar tu voz por medio de tu palabra. Queremos, Señor, oír tu consejo. Estamos aquí porque lo necesitamos. Necesitamos tu ayuda, tu guianza, tu dirección, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro que tomes el control de cada una de nuestras vidas, Padre de la gloria, de todos los que nos hemos reunido en este lugar para oír tu voz. Que nada nos distraiga, Padre. Toma control en cada vida, que cada uno pueda ejercer dominio propio, Señor, en todo, y separar este tiempo y estar atentos, Señor, a lo que tu palabra nos dice. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos en esta tarde. Toda obra contraria, Señor, sea reprendida en tu nombre. Que haya libertad, Señor amado. Que tu poder se mueva, tocando, ministrando los corazones con el poder de tu palabra. Mientras, Señor, ella es predicada para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Damos gracias a nuestro Dios, amén, por el privilegio que nos da, hermanos, de poder predicar la palabra del Señor sin ninguna oposición, hermanos, terrenal, podemos decirlo así, ya que oposiciones espirituales siempre van a haber, hermanos. Pero qué bueno que tenemos la ayuda de nuestro Dios para poder vencer y predicar la palabra de nuestro Dios. En esta tarde estaremos hablando bajo el tema la preocupación de un buen líder. La preocupación de un buen líder. Lo que nosotros acabamos de leer es una carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió a la iglesia de Corintio. Ya nosotros hemos visto, hermanos, todas las deficiencias que él ha corregido en su primera carta, y en esta carta él toma estos capítulos, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, para presentar una defensa, hermanos, de parte o por su ministerio o a favor de su ministerio. Las razones por qué él está haciendo esto es porque se ha levantado un grupo de falsos maestros que se han comenzado a introducir no solo a la iglesia de Corintio, y están ellos allí, hermanos, atacando el ministerio del apóstol Pablo, poniendo en duda el llamado que Dios le ha hecho a este hombre. En Corintios capítulo 10, en el verso 1 dice Pablo: yo, Pablo, os ruego por la muchedumbre y ternura de Cristo. Yo, dice, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado, atrevido con vosotros.
Ruego pues, dice, cuando esté presente, no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, oiga esto, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Habían gente que estaban desacreditando el ministerio del apóstol Pablo, diciendo: Pablo se mueve según la carne, lo que él enseña es mentira, lo que él enseña son cosas carnales y no espirituales. Y él dice: entre ustedes ya se han introducido, ya hay algunas personas que están diciendo que nosotros andamos según la carne. Y es cierto, dice Pablo, pues aunque andamos según la carne, pero no militamos según la carne, no peleamos según la carne, no luchamos según la carne, sino según el Espíritu, dice la palabra de nuestro Dios. Nos damos cuenta que él está defendiendo el llamado, el ministerio que Dios le ha hecho. En el verso 9 dice: para que parezca que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las personas que estaban desacreditando el ministerio del apóstol, decían: las cartas son duras, Pablo escribe fuerte, él es duro para escribir, mas la presencia de él es corporal y débil, y las palabras menospreciables. Cuando él está presente no es lo mismo que cuando escribe, decía este hombre, o decían los hombres desacreditando al ministerio del apóstol Pablo. Y dice en el verso 11: eso tenga en cuenta tal persona, el que eso dice, que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presente. Porque no nos atrevemos a contar ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos, dice la palabra de nuestro Dios. Esta gente se alababa a sí mismo, diciendo que ellos tenían un conocimiento más que el apóstol, diciendo que ellos conocían bien la ley, que conocían bien, hermanos, todo, y exponían bien el concepto de la ley que ellos tenían. Pero dice Pablo, ellos no son juiciosos a la hora de alabarse a sí mismos. Y en el verso 18 dice: porque no es aprobado que se alabe a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, dice la palabra de nuestro Dios. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pablo está presentando esta defensa, hermanos, ante el surgimiento, ante el brote, ante la aparición de muchos falsos maestros. Y todo esto era cumplimiento, hermanos, de lo que nuestro Señor Jesucristo ya había dicho, de lo que el Señor Jesucristo les había anunciado a sus discípulos, que en los postreros tiempos se iban a levantar personas haciéndose pasar por Cristo mismo, queriendo desacreditar el evangelio. Y es lo que el apóstol Pablo está sufriendo. Él está mirando cómo comienzan a aparecer, a manifestarse estos hombres, cómo comienzan a introducirse dentro de la iglesia como apóstoles de Cristo. Están, hermanos, poniendo atención, están vigilando. El apóstol Pedro también dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, introducirán falsas enseñanzas, negarán las verdades fundamentales de la fe sin respetar lo que la palabra de nuestro Dios dice. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice a través de los apóstoles, que van a introducirse dentro de la iglesia falsos maestros, personas que, hermanos, van a traer consigo falsas enseñanzas, contradiciendo lo que la palabra del Señor lo dice. Y el apóstol está vigilante a lo que está pasando. La iglesia de Corintios parece que ha comenzado a moldearse, a aceptar algunos de los conceptos que ellos traen. Y por esta razón Pablo le dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, le dice Pablo, toleradme, porque él, como apóstol llamado por Jesucristo,
también tenía, hermanos, cómo presentar defensa sobre su ministerio. Él había guardado, dice en el libro de los Gálatas, por 14 años o por más tiempo, revelaciones que nadie sabía que él las había obtenido. Pero él tiene que hacer uso de esto y para que la iglesia se dé cuenta que verdaderamente Dios lo ha llamado y lo que él está enseñando, lo que él está anunciando es verdadero, es de parte de nuestro Dios, es inspirado por el Espíritu Santo. Y hace uso de esas revelaciones. Usted puede leer el capítulo 12 o del capítulo 11, verso 16 en adelante, donde él comienza a relatar todos sus sufrimientos como apóstoles, comienza a relatar las visiones y revelaciones que él ha tenido de parte de nuestro Dios, para que la iglesia de Corintios se dé cuenta que él es un verdadero hombre llamado por nuestro Señor Jesucristo. La preocupación de un buen líder. Cuando hablamos de preocupación, la preocupación, hermanos, es un estado de inquietud, un estado de intranquilidad, de temor, de angustia. La preocupación se resume, hermanos, en un sentimiento que surge cuando alguien se anticipa a posibles problemas o dificultades futuras. Cuando alguien, hermanos, está mirando que las cosas están comenzando a ir mal y que van a tener consecuencias en un futuro, ahí comienza ese sentimiento de preocupación. Y el apóstol aquí muestra una preocupación por la iglesia de Corintio. Y este es un ejemplo maravilloso que nosotros también, hermanos, o un buen líder debe de tomar en cuenta. La preocupación de un buen líder. Primero nosotros miramos en el capítulo 11, en el versículo 2 que hemos tomado, que un buen líder se preocupa para que la iglesia se conserve pura para Cristo. Amén. Un buen líder se preocupa para que la iglesia se conserve pura para Cristo. Es decir, sin contaminación, sin mancha, sin ninguna mezcla de una falsa doctrina. Esto es lo que el apóstol Pablo está presentando en estos versículos. Él está mostrando preocupación por las falsas enseñanzas que se han comenzado a introducirse. Y él dice en el verso 2, porque os celo con celo de Dios, dice la palabra, pues os he desposado los he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Os celo con celo de Dios. Esto habla de preocupación, de cuidado por el bienestar de la iglesia. La palabra de Dios en Gálatas 4:18 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, dice la palabra de nuestro Dios. Cuando miramos, hermanos, el celo de Dios en la Biblia, esto nos habla de que Dios no tolera que su pueblo se mezcle, que su pueblo se contamine con cosas de este mundo, que su pueblo se contamine con el pecado y mucho menos adorando a otros dioses. Cuando hablamos del celo de Dios, hermanos, en la Biblia encontramos de que Él es un Dios celoso. Varios versículos nos enseñan de que Él no comparte su gloria con nadie, y por esta razón muchas veces trajo juicio contra el pueblo de Israel. Encontramos en el libro de Números, en el capítulo 25, hermanos, encontramos ahí que Dios castigó duramente trayendo una plaga de mortandad que mató a más de 25,000 hombres en aquel lugar, porque, hermanos, se volvieron a practicar, se mezclaron con otras naciones, cosas que Él les había prohibido, hasta que un hombre, dice la palabra, uno de los sacerdotes, hermanos, ahí se levantó y dice que castigó o le quitó la vida a uno de los de Israel, porque estos no estaban respetando a nuestro Dios.
El celo por nuestro Dios nos lleva, hermanos, a preocuparnos, a tener cuidados, a vigilar por el estado de la iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, dice la palabra de nuestro Dios. Encontramos, hermanos, que el celo de nuestro Dios es para la santidad, para la pureza de la iglesia. Y es lo que un buen líder, hermanos, es la preocupación de un buen líder. Dice: porque os celo con celo de Dios, no con celos carnales, no con celos, hermanos, del hombre, no con celos terrenales, sino con el celo que viene de parte de Dios. Pues dice Pablo: pues os he desposado con un solo esposo. Esa palabra desposado habla de una persona que se ha comprometido para contraer matrimonio. Y Pablo dice, como el padre, vamos a poner ese ejemplo, en aquel tiempo los padres eran responsables no solo de cuidar a sus hijas cuando éstas eran pequeñas, no solo de crecerlas, sino que los padres eran responsables, hermanos, de entregar a su hija en matrimonio. Ellos eran responsables, ellos no estaban tranquilos hasta que su hija ya era entregada a su esposo. Allí ellos se desligaban de toda responsabilidad. Y Pablo dice: yo los he desposado con un solo esposo. Él toma el ejemplo de un padre y dice él, como padre en la fe, dice él: yo los he desposado con un solo esposo, los he comprometido con Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Los he comprometido con Cristo, con el fin, dice, que de presentaros como una virgen pura a Cristo. En el Antiguo Testamento vemos a Israel como la esposa de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento vemos, hermanos, a la iglesia como la novia de Cristo, que va a contraer matrimonio, hermanos, con nuestro Señor. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, y dice que nuestro Señor Jesucristo amó tanto a su iglesia, amó tanto a la novia, hermanos, que dice que se entregó a sí mismo por la iglesia, y lo hizo con el fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con el fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea una iglesia santa y sin mancha, dice la palabra de nuestro Dios. Esto es la preocupación del apóstol Pablo: entregar, cuidar de la iglesia, hermanos, para que la iglesia se conserve pura para nuestro Señor Jesucristo, para el día de las bodas del Cordero, para el día de la manifestación del esposo. En Apocalipsis capítulo 19 del verso 6 en adelante, en la palabra del Señor nos dice que hay un cántico de regocijo, que hay un cántico de gozo, que hay ahí, hermanos, una alabanza diciendo aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque se ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, dice la palabra de nuestro Dios. Esto es lo que encontramos en la palabra, y Pablo está preocupado por eso, para que la iglesia de Cristo no se vaya a contaminar con una falsa enseñanza, que no se vaya a contaminar con una falsa, hermano, doctrina, que ellos no vayan a manchar sus vestiduras, que ellos no vayan, hermanos, a blasfemar el nombre del Señor.
El apóstol Pablo está preocupado y dice: yo tengo celo por ustedes, los celo con celo de Dios, porque yo me he comprometido como padre en la fe a entregárselos a Cristo, a presentárselos a Cristo como una virgen pura y sin mancha. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Un buen líder tiene que mostrar esta preocupación, amados hermanos. Mostrar esta preocupación de tener el celo de Dios por la santidad de la iglesia, de tener el celo de Dios por la pureza de la iglesia, de tener el celo de Dios para corregir el pecado por medio de la palabra de nuestro Señor, para señalar las cosas, hermanos, como son por su nombre, con el fin de que las personas se corrijan y vivan una vida en rectitud delante de nuestro Dios, con el fin de que el alma de cada uno de nosotros como iglesia estemos listos, preparados para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. El buen líder tiene esa preocupación constante. No es agradable para el oído de un buen líder escuchar de que, hermanos, el pecado está ganando terreno dentro de la congregación. No es saludable, no es, hermanos, agradable escucharlo. Un buen líder se preocupa y mira cómo solucionar, cómo, hermanos, corregir lo que está mal, para que el favor de Dios esté con nosotros, para que podamos, hermanos, tener una buena comunión con nuestro Dios. Pablo está mostrando esta preocupación por la iglesia de Cristo y está celando a la iglesia para que ellos, hermanos, no se vayan a confundir. Pero también vemos otra preocupación más en estos versículos y dice en el verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros o vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Un buen líder, hermanos, se preocupa para que la iglesia no se extravíe de la sincera fidelidad a Cristo. Para que la iglesia no se extravíe de la sincera fidelidad a Cristo. Un buen líder tiene que estar vigilante, no solo en la santidad, hermanos, externa, no solo en la pureza externa, sino, hermanos, en la doctrina, en la enseñanza, para que la iglesia del Señor no se extravíe de la sincera fidelidad a Cristo. Porque esto, hermanos, trae consecuencias al desviarse, al apartarse, hermanos, de la pureza, de la santidad, de la sencillez, de la fidelidad con que servimos a nuestro Dios. Y pone como ejemplo, Pablo se va, de hermanos, al antiguo o al principio en la creación. Él está diciendo: pero como la serpiente con su astucia. Esto es habilidad para engañar, para mentir, para convencer. Con su astucia engañó a Eva. Dice: yo tengo este temor que vuestros sentidos de igual manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando hablamos de extraviarnos, hablamos de desviarnos, hermanos, del camino correcto, de corromper nuestros pensamientos, hermanos. Hablamos, hermanos, de apartarnos, de separarnos de la verdad. Y es lo que Pablo está mostrando: preocupación para que la iglesia no se extravíe de servir a Dios con una mente, hermanos, sincera, con un corazón sincero. Y él está diciendo: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes también sean engañados por este grupo de falsos maestros. En Génesis capítulo 3 nosotros miramos la manera en que Satanás con su astucia engañó a la primer pareja humana. La palabra del Señor nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Nosotros miramos, hermanos, la astucia que Satanás usó para engañar a Eva. Nosotros miramos en estos versículos cuál fue la astucia que Satanás usó para engañar a Eva. Y lo primero que Satanás hizo, hermano, fue llamar la atención para que Eva pudiera conversar con él. Llamar la atención, hablar bonito, expresarse de una manera elocuente, de una manera sabia, de una manera prudente, expresarse con palabras que agradaran al oído de Eva. Satanás, dice, con su astucia engañó, hermanos, a esta primer pareja. Dice que le dijo o le habló a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis ni le tocaréis, para que no muráis. Lo primero que Satanás hizo fue llamar la atención, cautivar la atención de Eva, para establecer una conversación con ella. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Es un punto importante que nosotros tenemos que ver. De no prestar atención, hermanos, a las cosas que Satanás dice. La palabra del Señor, sé que es un capítulo lejano tal vez, en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, nosotros miramos lo que la palabra del Señor dice, o el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. En Primera Timoteo capítulo 6, mire lo que el apóstol le enseña en el verso 20. Le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda lo que se te ha mandado hacer, evitando, oiga esto, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, dice la palabra de nuestro Dios. Le está recomendando que evite las profanas pláticas sobre cosas que no van al caso, sobre cosas que no tienen sentido, sobre palabras que no edifican, sobre argumentos, hermanos, que la ciencia o la falsamente llamada ciencia, dice Pablo, ellos argumentan. Dice: por esta razón algunos profesando esto se desviaron de la fe, porque prestaron atención, porque no evitaron estas pláticas, porque escucharon, porque establecieron una conversación donde no tenían que establecerla. A veces, amados hermanos, como que llega esa comezón de oído de querer cosas que ni nos edifican, de querer aprender o indagar cosas, hermanos, como si la palabra de nuestro Dios no es suficiente. Por esta razón mucha gente se ha extraviado de la verdad, porque se han puesto a indagar, hermanos, cuántas cosas. Ahora lo que Pablo dice, lo de las ciencias bíblicas en nuestros tiempos. Esto es algo, hermanos, que ha extraviado a mucha gente en nuestros tiempos, en nuestros días. Porque ellos, si la ciencia no respalda algo que la Biblia dice, no lo creen. Ellos necesitan prueba, necesitan evidencia, necesitan, hermanos, ver para poder creer. Y por esta razón mucha gente se ha apartado, porque establecieron una conversación, establecieron, hermanos, una plática como Eva lo hizo. Satanás se ha encargado de cautivar la atención de muchos para establecer conversaciones, para llevarlo más allá, con el fin, hermanos, de que estos se extravíen. Esta es una de las astucias que Satanás ha usado.
cautivando la atención de las personas para que puedan conversar con él. También, hermanos, Satanás usó una de las astucias llevando a Eva a que dudara de la palabra de nuestro Dios. Le pregunta: ¿con que Dios ha dicho? ¿Realmente crees que es lo que Dios te ha querido decir? ¿Tú crees que eso es cierto? Dios te ha dicho que no coma de todo árbol del fruto. La mujer le dijo: no precisamente de todo, pero nos ha dicho que si comemos de cierto árbol vamos a morir. Entonces en el verso 4 la serpiente le dijo a la mujer: no morirás. Eso es mentira. Puso en duda la palabra que Dios le había hablado a la mujer. Puso en duda la palabra de Dios. No vas a morir, eso no es cierto. Lo que Dios te ha dicho no es verdad, no te preocupes. No va a pasar eso, le está diciéndole Satanás. Y eso es lo que está aconteciendo, hermanos, en la iglesia de nuestro Señor. Mucha gente está dudando de la palabra de nuestro Dios porque está escuchando, hermanos, a personas que están poniendo en tela de juicio la palabra, desacreditando la palabra de nuestro Dios, escuchando a hombres que están diciendo que lo que hoy nosotros tenemos escrito en la Biblia no es nada. Son palabras de hombres, son malas traducciones que no es nada comparado a al original, y comienzan a confundir a la gente de una manera terrible, hermanos, haciendo que la gente dude de la palabra de nuestro Dios. Hay versículos importantes en la Biblia y de repente usted mira un comentario y ahí el comentario dice: este versículo no se encuentra en ninguno de los escritos originales, por lo tanto fue agregado para llenar un espacio. Y la gente dudando de la palabra de nuestro Dios. Cada día, hermanos, se están sacando versiones nuevas de la palabra donde están omitiendo, quitándole a la Biblia una cantidad de versículos porque ellos consideran que esos versículos no tienen nada que ver con el cristianismo, poniendo en duda la palabra de nuestro Dios. Y mucha gente dudando acerca de lo que la palabra de Dios dice. Le creen, hermanos, a otra gente, a otros escritores, a la ciencia. Ellos creen, hermanos, al pensamiento humano. ¿Quién les garantiza que lo que ellos leen en esos libros es cierto, es así? ¿Acaso ellos han estado en cada investigación, en cada lugar donde se ha descubierto cada cosa? Ni siquiera conocen personalmente, pero están creyendo a esas corrientes y están dudando de la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que Satanás hizo con Eva. Le dijo: no es cierto, no vas a morir, no va a pasar nada. Lo que Dios te ha dicho es mentira. Pues claro, Él es el padre de mentira, dice la palabra de nuestro Dios, que cuando habla mentira habla de sí mismo, porque Él es un mentiroso desde el principio. Está engañando con su astucia. Aparte de esto, ¿cuál otra de las astucias es que Satanás usó, hermanos, para engañar a la primer pareja humana? Lo engañó, hermanos, prometiéndole poder, prometiéndole sabiduría, prometiéndole inteligencia. Le dijo Satanás: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le está prometiendo al ser humano que va a ser como Dios. Le está diciendo: si tú desobedeces la palabra que Dios te ha dicho y haces lo contrario, vas a ser como Dios. Lo que Dios quiere es que estés sujeto a Él y que no conozcas lo que verdaderamente hay en ti, la sabiduría, el conocimiento, el poder que tú tienes. El día que de él comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y la mujer dice que vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió
asimismo con ella, dice la palabra de nuestro Dios. Vemos, amados hermanos, que Satanás engañó usando esa astucia, llamando la atención del ser humano para que éste establezca una conversación con él y no le tenga miedo. No le tenga miedo, haciéndola dudar de la palabra de Dios y prometiéndole poder. Vas a ser como Dios. Cuando nosotros miramos por la palabra que Satanás fue el primero en anhelar el ser igual a Dios, y como no pudo lograrlo, ahora lo vemos seduciendo a los hombres, engañando a los hombres, diciéndole que ustedes van a ser como Dios, cuando por esa causa él fue destronado. En Isaías capítulo 14 verso 12 nos dice la palabra de nuestro Dios. El profeta está ahí hablando a uno de los, al rey de Babilonia, pero detrás de todo eso, hermanos, hay un mensaje directo a Satanás mismo que estaba influenciando a este rey. En el capítulo 14 de Isaías, en el verso 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que descendías, o tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, igual, parecido al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, dice la palabra de nuestro Dios. Jesucristo dijo que él había visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue desplomado del cielo porque quiso tomar el lugar de Dios, porque quiso ser semejante al Altísimo, quiso tomar el poder de Dios, el trono de Dios, el gobierno de Dios, y hacer lo que Dios hacía. Y por esta razón fue destronado. Ezequiel 28:12, usted lo puede leer hasta el 19. Está hablando, hermanos, sobre esta criatura, sobre Satanás, cómo se levantó contra el Dios mismo, queriendo ocupar el lugar. Y él fue destronado por esa razón. Y ahora lo vemos seduciendo a los hombres para que ellos se crean Dios en la tierra. Y Pablo está preocupado diciendo: temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La palabra de nuestro Dios nos advierte, hermano, sobre estas doctrinas engañosas, sobre estas doctrinas extrañas, sobre estas doctrinas de demonios. La palabra del Señor nos advierte. Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar por doctrina diversa, dice la palabra de nuestro Dios. No se dejen llevar por diversas doctrinas, por una variedad de doctrinas que van a aparecer, hermanos, en cada tiempo. En cada tiempo usted se va a encontrar con cosas, hermano, hoy en las redes sociales que dan vergüenza, dan pena ajena. Falsas enseñanzas, hombres diciendo que son Cristo, mujeres diciendo que son Cristo, hombres diciendo que son el Espíritu Santo. Y cuántas cosas, hermanos, usted se va a encontrar. Personas profesando que son profetas, apóstoles y querubines, serafines, arcángeles, ya no hayan cómo ponerse. Todos ellos influenciados por Satanás mismo, trayendo diversas doctrinas, hermanos. Y la palabra del Señor dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas.
doctrinas que no las encontramos en la palabra de nuestro Dios, doctrinas que ellos han hecho de una línea de un versículo, de otra línea de otro versículo, sacando, hermano, todo fuera de su lugar para sacar provecho, para cumplir, hermano, sus objetivos, para engañar, para que el corazón de muchas personas se extravíen, hermano, y lamentablemente cada loco que se levanta agarra un grupo de seguidores. Cada doctrina, hermanos, que se levanta, ahí hay un montón de gente acomodándose a esa doctrina. Pero la palabra del Señor a nosotros como cristianos dice que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. Por eso es importante conocer la palabra de nuestro Dios, creer en la palabra de nuestro Dios para que Satanás no nos haga dudar de la palabra de nuestro Dios, aferrarnos a lo que la palabra del Señor dice, aunque no entendamos griego, aunque no hablemos hebreo, aunque no tengamos, hermanos, un estudio teológico. Tenemos que creer a lo que la palabra del Señor dice y no dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. ¿Por qué causa? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso es lo que pasa en nuestros tiempos. Hermanos, en los 14, 15, 16 años que tenemos sirviéndole a nuestro Dios, hemos visto gente, hermanos, predicar en un púlpito. Hemos visto pastores, hermanos, predicar en un púlpito, dirigiendo iglesia. Y de repente, hermanos, han terminado confundidos, engañados, hermanos, desacreditando la palabra de nuestro Dios, con una incredulidad terrible, queriendo, hermanos, hacer cuantas cosas por la razón de que se han puesto a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y todo aquel, hermanos, que escucha a Satanás, todo aquel que escucha a estos espíritus engañadores va a terminar mal. Tenemos que tener el cuidado, orarle a nuestro Dios, hermanos, para que nos ayude a poseer, a tener un conocimiento de la palabra de nuestro Dios, a tener un discernimiento espiritual, hermanos, para entender, saber cuando alguien está hablando conforme a la voluntad de Dios y cuando alguien no. Cuando alguien está hablando para buscar su propia gloria y cuando alguien no. Cuando alguien está queriendo convencer sus corazones para hacerle daño y cuando alguien no. Cuando alguien está atrás, hermanos, de las cosas terrenales, de su dinero, de sus posesiones. Tenemos que conocer estas cosas. Cuando alguien está, hermanos, blasfemando de la doctrina, del nombre de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Mucha gente está escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por esta razón mucha gente termina confundida, termina apartándose de la fe que un día, hermanos, profesó. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 4, donde estamos leyendo, dice Pablo, en el verso 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os he enseñado o el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo soportáis, dice el apóstol. Ustedes lo reciben, ustedes lo aceptan, ustedes dicen amén cuando alguien incluso está predicando a otro Jesús, cuando alguien viene con un espíritu diferente, cuando alguien está predicando otro evangelio. Ustedes lo toleran, lo soportan, le dicen bienvenido, lo escuchan. En el capítulo 11, en ese mismo capítulo, en el versículo 13, dice la palabra de nuestro Dios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza
como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La palabra del Señor dice que estos son falsos apóstoles. Son obreros fraudulentos que están ahí para hacer daño, para hacer mal, para cometer fraude, para sacar provecho. Pero se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos vienen con su credencial. Ellos vienen diciendo: yo soy maestro en la ley, maestro en la escritura, soy pastor, soy misionero. Y comienzan, hermanos, a ponerse títulos sobre títulos. Pero dice el apóstol Pablo: estos son falsos apóstoles que no están enseñando la verdad, ni les interesa enseñar la verdad de la palabra de nuestro Dios. Se disfrazan como cristianos, aparentan ser cristianos, visten como cristianos, traen una Biblia como los cristianos, profesan ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Son rebeldes, son contumaces, son personas que no se someten a la voluntad de Dios y no tienen ningún temor de Dios en sus corazones. No les importa destruir hogares, destruir matrimonios, no les importa abusar de jovencitas, de niños y hacer cuantas cosas, porque no hay temor de Dios en ellos. Si se atreven, hermanos, a enseñar a otro Jesús, si se atreven a venir con otro espíritu, a predicar otro evangelio, se van a atrever a lo que sea. Y la iglesia de Cristo debe de estar despierta a estas falsas doctrinas y enseñanzas. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Satanás no se va a presentar a la iglesia con cachos y con cola y con un tenedor, hermano, y rojo y con una llama de fuego en su cabeza, no. Se disfraza como ángel de luz. Le va a hablar en nombre de Dios. Le va a decir: Dios dice esto. Le va a decir: hermanitos míos. Alguien dijo por ahí: Satanás va a venir encorbatado, bien peinado y con una Biblia. La iglesia de Cristo tiene que estar despierta. No se maravillen. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos se disfrazan como gente piadosa, como gente que tiene el amor de Cristo, pero sus intereses son otros, hermanos. Y esta preocupación está en la vida, o debe de estar en la vida de un buen líder. Hoy, en pleno siglo XXI, hermano, estas doctrinas de demonio están retomando fuerza. En pleno siglo XXI, hoy en este año 2024, en nuestro día nosotros miramos cómo estas doctrinas de demonios se están enseñando, hermanos, por todos los medios, por todos los medios. Y mucha gente, hermano, está siendo arrastrada, se está extraviando, se está apartando de la fe, porque hay hombres que toman versículos para, hermanos, tergiversarlos, para deformarlos, para sacarlos de contexto. Hay hombres, hermanos, que son hombres que ni siquiera entienden la palabra de Dios, y cualquier versículo, cualquier línea, cualquier palabra la toman, hermanos, para hacer mal, para acomodarlo a su manera, a un estilo de vida. Y todas estas cosas están haciendo gran estrago en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, él habla en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice la palabra de nuestro Dios. En el versículo 15 dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, él ha escrito casi en todas sus epístolas, habiendo en ellas o hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice la palabra. Dice: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras las tuercen para su propia perdición. Advierte, dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano
guardaos que no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Les está diciendo Pablo, cuídense, guárdense, no sea que arrastrados por el error de esta gente que no tiene temor de Dios, caigan de vuestra firmeza, dice la palabra. Porque hay gente, hermanos, que toman la palabra de Dios para su propio bien. La toman para hacer negocio. La toman, hermanos, para cuántas cosas usted no tiene idea tal vez. Cuántas cosas se están haciendo en nombre de Dios, usando la palabra de Dios, usando versículos de la palabra de Dios que no tienen nada que ver con lo que ellos están haciendo. Ellos han tomado esto y en siglo XXI nosotros miramos toda esta doctrina de demonio cobrando fuerza. Nosotros miramos, por ejemplo, hermanos, en nuestros días a una línea de pensamientos enseñando, por ejemplo, que nosotros somos dioses, hermanos, pequeños. Tal y como Satanás lo hizo al principio, diciéndole a Eva, serás como Dios. Y han tomado versículos. Nosotros miramos un versículo en la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 4, cuando Moisés está siendo llamado por nuestro Señor, y él está rehusándose a llamar, él está poniendo excusa y le está diciendo, Señor, yo no puedo por esto y por lo otro. Y el Señor ahí se molesta con él y le dice a Moisés, ¿acaso yo no conozco, en el verso 14, acaso yo no conozco a tu hermano Aarón, levita, y que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Moisés estaba diciendo, yo no puedo porque no sé hablar. Le dice Dios, yo tengo ya preparado todo, deja de poner excusa. Y le dice en el verso 15, tú hablarás a Aarón y pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca, le dice Dios, yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en el lugar de Dios. Le está diciendo, yo te voy a revelar a ti, yo te voy a hablar a ti lo que le vas a decir a Faraón, y tú le vas a decir a Aarón lo que tiene que decirle él. Le dice, él va a ser en lugar de tu boca y tú serás para él en lugar de Dios. Él no necesita hablar con Dios, en otras palabras. Aarón no necesita que yo le revele todo lo que él tiene que decir. Yo te lo voy a revelar a ti. Tú vas a ser como si fuera Dios hablando por medio de ti. Él tiene que decir todo lo que tú le digas. Es lo que Dios está diciendo en el capítulo 7 de Éxodo, en el verso de 1. Nosotros miramos lo siguiente. Éxodo capítulo 7, versículo 1. La palabra de Dios dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Oiga lo que Dios le está diciendo, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. No le está diciendo, yo te he constituido Dios para el pueblo. Yo te he constituido Dios para la nación de Israel. Le está diciendo, yo te he constituido Dios para Faraón, por la razón de que Dios sabía todo lo que se movía en Egipto. En Egipto a todo se le llamaba Dios. A los primogénitos, a las moscas, a las langostas y a todo, al ganado se le llamaba Dios. Y cuando Moisés hablara con Faraón, era lógico que Faraón iba a decir, este es un Dios el que está tratando con nosotros. Le iba a atribuir estos poderes a Dios y dice, yo te he constituido Dios para Faraón. Faraón te va a ver como un Dios porque el corazón de ellos es un corazón idólatra. Y tú dirás, dice, y Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que te deje ir a su tierra,
a los hijos de Israel, dice la palabra de nuestro Dios. Pero ahora, hermanos, nosotros vemos en pleno siglo XXI que mucha gente está tomando estos versículos para decir que nosotros somos dioses. Que nosotros somos dioses. La palabra dioses, hermanos, en el Antiguo Testamento es Elohim. Nosotros vemos esa palabra que es una palabra para referirse a dioses en plural. No únicamente se está refiriendo al Dios verdadero, sino era una palabra que la usaban para referirse a dioses en plural. Esa palabra Elohim la usaban para referirse, hermanos, a dioses en plural, a los cuales se les atribuían poderes. Se les llamaba a los ángeles, a los gobernantes, a los jueces, a los reyes, hermanos. Se utilizaba esta palabra porque eran personas que tenían cierto poder y se les atribuía esta palabra. De igual manera, Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero a quien nosotros servimos, es llamado Elohim en la palabra porque Él es mayor que los ángeles. Él gobierna sobre todo, hermanos, reino. Él está sobre los reyes, Él está sobre todas las cosas. La palabra del Señor dice, hermanos, que Dios, hermanos, está sobre todas las cosas y Él es un ser supremo o un Dios supremo. Nosotros encontramos en el Salmo 82, encontramos ahí la palabra de nuestro Dios nos dice que Dios está amonestando los juicios que los gobernadores están haciendo en la tierra. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Se usa esta palabra dioses para referirse a los jueces, aquellas personas que han recibido cierta autoridad de parte de nuestro Dios para que ejecuten un juicio, para que hagan, hermanos, justicia en la tierra en lugar de Dios. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Le dice Dios a los jueces. Aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Ellos no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, dice, vosotros sois dioses. Otras traducciones dice, vosotros sois jueces y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes pecaréis. Vosotros sois dioses. Yo les dije eso, pero no para que hicieran lo que ustedes quisieran, no para que ustedes se atribuyeran ese poder, no para que ustedes se sintieran soberanos. Dios está reprendiendo a los gobernadores en la tierra. Les está diciendo, ustedes creen que tienen todo el poder absoluto, pero van a morir como cualquier hombre. El poder que se les ha sido dado, la autoridad que se les ha sido dado, es para que establezcan mis juicios en la tierra, para que la gente viva en justicia. Dios les va a pedir cuenta, hermanos, a todos los gobernadores. El juez recibía autoridad de parte de nuestro Dios para juzgar, para pronunciar juicio y para castigar lo que no estaba bien. La palabra del Señor nos dice que los jueces eran personas respetadas. En la ley se encontraba escrito, no injuriarás a los jueces. Los jueces tenían la responsabilidad de juzgar con rectitud, hermanos, sin aceptar el soborno, sin inclinar la balanza. Tenían la responsabilidad de hacer una justicia como si fuera Dios, hermanos, haciéndola. La palabra del Señor nos enseña en Segunda de Crónicas, en el capítulo 19, verso 4. Dice la palabra de nuestro Dios en Segunda de Crónicas 19, verso 4. Dice,
Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía el pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, oiga lo que el profeta dijo o el rey dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, tengan cuidado con lo que hacen. ¿Por qué razón? Porque no juzgáis, dice, en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Tengan cuidado cuando imitan un juicio, les está diciendo. Cuando hagan uso de la autoridad que el Señor les ha permitido. La palabra del Señor dice que no hay autoridad si no viene de parte de nuestro Dios. Lo que Dios ha establecido todas las autoridades. Dios le ha dado autoridad a los jueces, hermanos, para emitir un juicio, para hacer justicia. Y aquí el rey Josafat les está diciendo, tengan cuidado cómo lo hacen, porque ustedes no están tomando el lugar de un hombre en esta tierra, sino que están ocupando el lugar de Dios, dice, sino que están en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. A estas personas en el Salmo 82 se está refiriendo como dioses. A ellos se les está diciendo que son dioses, que son jueces, que son personas que han recibido autoridad de parte de nuestro Dios para juzgar, hermanos, en esta tierra. Por lo tanto, tienen que hacerlo con sumo cuidado. El Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 31, Jesucristo hizo uso de estos versículos. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear a Jesucristo. Y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado para mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos, óigalo, a quienes Dios le está llamando dioses, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, es decir, a los profetas como Moisés, a los jueces, a los que recibieron esta autoridad, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Ellos aceptaban lo que estaba escrito en la ley, que estas personas habían sido llamadas como dioses, habían recibido autoridad de parte de nuestro Dios. Y Jesucristo les está diciendo: ahora yo, que he sido enviado a este mundo, ahora yo que he venido del Padre, vosotros decís que digo blasfemia porque digo que soy hijo de Dios. Esto, hermanos, no nos está enseñando o diciendo de que nosotros somos dioses. Esto no significa que nosotros somos dioses. Lo que la palabra del Señor nos enseña claramente es que por voluntad divina, hermanos, nosotros podemos ser representantes de nuestro Dios, con autoridad dada por nuestro Dios. ¿Para qué? Para pronunciar, para pregonar, para enseñar lo que es recto y justo delante de nuestro Dios. Pero ¿qué ha pasado en nuestros tiempos? Mucha gente ha tomado estos versículos para enseñar que nosotros somos dioses, y ahí hay mucha gente soberbia, llena de orgullo, igual que Satanás, diciendo que ellos son dioses y que tienen poder sobre todas las cosas. Usted va a encontrar enseñanzas o escuchar enseñanzas de personas que dicen que el deseo de Dios siempre fue reproducirse en nosotros, que el deseo de Dios fue eso, reproducirse. Por esa razón ellos dicen que Dios nos creó, porque el deseo de Dios, dicen ellos, fue reproducirse en nosotros. Por lo tanto, dicen ellos, todos somos dioses, porque somos semejantes a Él en todo. Tenemos el mismo poder, los mismos atributos y todo lo que Dios posee, hermano, cuando la Biblia enseña lo contrario.
Otras personas están enseñando, hermanos, que nosotros somos Jehová Junior. Es decir, hermanos, que nosotros podemos decir, yo soy el que soy Junior. Amén. Que nosotros somos independientes. Que nosotros, hermanos, no tenemos necesidad, están enseñando, de orar a nuestro Dios para pedir algo. No, dicen ellos, ustedes son Jehová Junior y tienen el poder para hablarle a la materia o a las cosas que no son y materializarlas. Así como lo hizo Moisés, dicen que le habló a la roca y salió agua, porque él era un Dios. Así nosotros, dicen ellos, tenemos el poder de hablarle a las cosas que no son y materializarlas. Nosotros tenemos el poder en nuestra boca, el mismo poder con el cual Dios creó. Están enseñando estas cosas, diciendo que son dioses, que son hermanos que tienen el mismo poder. Otros están enseñando, hermanos, que así como todo se reproduce según su especie, es decir, los monos tienen más monitos, los gatos más gatitos, así también los dioses o Dios tuvo más diositos. Y nosotros venimos a ser dioses en este tiempo. Y mucha gente ahí hablando, hermanos, en las redes sociales, diciendo no necesitamos de Dios. No necesitamos, nosotros somos dioses. Nosotros ya hemos nacido con un poder para crear, para hacer lo que se venga según nuestra gana. Pablo dice que estas personas están enseñando a otro Jesús, tienen un espíritu diferente, enseñan un evangelio diferente. Y la palabra del Señor nos dice, hermano, que si alguno viene anunciando un evangelio diferente, dice que sea tenido por anatema. No importa que sea, hermanos, un ángel del cielo. El apóstol Pablo dice, no importa que sea un ángel del cielo, no importa que sea uno de nosotros, dice Pablo. Si alguien viene enseñando un evangelio diferente, una doctrina diferente, un espíritu diferente, sea tenido por anatema. Esta persona está expuesta a maldición por lo que está haciendo, dice la palabra de nuestro Dios. Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. En otro tiempo que no teníamos conocimiento, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocemos la palabra de nuestro Dios, ahora sabemos lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Y Él nos dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Pablo les está diciendo, ustedes están tolerando toda esta falsa doctrina. Pero ahora cuando yo vengo y les enseño el verdadero evangelio, dice, no me queréis tolerar. Y pienso, dice Pablo, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, aunque no tenga la habilidad para expresarme, aunque no tenga elocuencia, dice Pablo, en palabra, no lo soy en conocimiento. Conozco lo que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que Dios enseña. Aunque no hablo tan bonito como ellos, dice Pablo, aunque no me expreso como ellos, dice Pablo, yo no carezco de conocimiento. La preocupación de un buen líder para que la iglesia de Cristo no se extravíe de la sincera fidelidad a Dios, para que la iglesia de Cristo permanezca en la verdadera doctrina, para que la iglesia de Cristo no se aparte de la verdad. Él está diciendo, yo tengo el conocimiento que Dios me ha dado para hablarles la verdad del evangelio. Hermanos, estamos sufriendo esto más fuerte hoy en nuestros tiempos. Si usted mira la mayoría de miembros en las diferentes congregaciones, ellos prefieren escuchar a cualquier otro predicador antes que a sus líderes en las iglesias.
Ellos prefieren escuchar el mensaje de cualquier otro evangelista antes que el evangelista de la iglesia. Ellos prefieren escuchar a cualquier otro maestro fuera de aquí antes que el maestro que enseña en la iglesia, cuando debería de hacer lo contrario. Hermanos, ustedes conocen a los 3 hermanos que enseñamos en este lugar. Ustedes saben quiénes son. Saben que tienen una esposa, los que están casados. Saben que no están tras su dinero, tras sus cosas. Saben que son, hermanos, personas que no tienen interés de otra cosa más que sus almas, pero prefieren oír a espíritus engañadores. Ahí hay gente diciéndoles que pueden vivir de la manera que quieran, diciéndoles que pueden vivir en idolatría, diciéndoles que no necesitan congregarse, que no necesitan asistir a una iglesia, que no necesitan someterse a ninguna autoridad, a ningún pastor. Ahí hay gente, hermanos, diciendo: esta es tu iglesia, en las redes sociales, sin que usted los conozca. Pablo dice: yo no tengo la elocuencia que ellos tienen, pero no carecemos del conocimiento. Estamos teniendo cuidado de ustedes, dice Pablo, porque la preocupación de un buen líder debe de ser esa: estar siendo vigilante de la iglesia, estar siendo vigilante del pueblo que Dios le ha permitido pastorear, para que ésta sea presentada limpia, pura y santa delante de los ojos de nuestro Dios. Claro, las personas que están por internet no van a corregir el pecado suyo porque no lo conocen. No van a corregir la forma en que usted vive porque no les interesa eso. Lo que a ellos les interesa son otras cosas, son sus bienes. Es claro que a ellos no les importa la vida espiritual de nadie, hermanos. A ellos no les importa cómo usted viva. Ellos lo que quieren es ganar audiencia, ganar terreno, tomar ventaja, confundir a las personas. Usan de unas cuantas lenguas, usan, hermanos, de la elocuencia, de la fama que ellos tienen, para decir palabras que van en contra de la escritura. Y mucha gente escuchando a espíritus engañadores. En este lugar hemos tenido personas que se han creído dioses y viven peor que Satanás. Personas que creen que tienen el poder para hacer cuantas cosas, cuando el poder es de Dios, hermanos, y no del hombre. Tenemos que tener cuidado y mantener nuestros sentidos bien ejercitados, mantenernos despiertos ante toda esta ola de doctrina de demonios que se está viviendo en nuestros tiempos. Tenemos que tener el cuidado. La iglesia de Cristo se pone sobre sus pies en esta tarde y oramos a nuestro Dios, diciéndole: Dios mío, gracias, porque en tu misericordia nos adviertes, nos enseñas. En tu misericordia, Señor amado, nos guías para que no seamos presas, Señor, de toda esa falsa doctrina, de toda esa falsa enseñanza que se está moviendo en nuestros tiempos. Rogamos que nos ayudes como iglesia, que tengas misericordia de nosotros, que no permita, Dios mío, que seamos extraviados de la sincera fidelidad a usted. Ayúdanos a estar firmes en la verdad que hemos creído. No permita que ninguna corriente de doctrina los mueva. No permita que nada nos aparte, Dios, de la verdad. Danos sabiduría, danos discernimiento. Ayúdanos a conocer tu palabra, a poner por obra tu palabra, Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra. Que tu nombre se glorifique en nuestras vidas, Padre. Líbranos de todo engaño, de toda astucia de Satanás por medio de sus ministros. Líbranos, Padre de la gloria, de toda falsedad en el nombre poderoso de Jesús. No permitas, Señor, que caigamos ahí. No permitas, Señor, que nos extraviemos, Padre, del camino verdadero. No permitas, Señor, que abandonemos la fe, Señor, que hemos profesado conforme a tu palabra.
Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo, Señor amado, tiempos difíciles que usted los conoce, usted lo sabe. La iglesia está sufriendo, está pasando tiempos difíciles. Ayúdanos a perseverar en medio de toda esta ola de falsedad, de engaños, Señor amado. Ayúdanos a salir adelante, Padre, a continuar adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Te lo pido para tu honra y para tu gloria. Líbranos de toda corriente falsa, de toda doctrina falsa, de toda, Señor amado, pensamiento de hombre, Padre, que se está levantando en nuestros tiempos, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Eres bueno, Dios mío, para con nosotros. Sabes de qué tenemos necesidad. Oramos por aquellos que se han extraviado, aquellos que se detuvieron a prestarle atención a la doctrina de demonios, se detuvieron a conversar con Satanás y fueron engañados. Ten misericordia de sus almas y sácalos de ahí, de ese engaño, de esa mentira. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Ten misericordia, Dios mío, de nosotros. Ten misericordia de los que han caído, Señor, en el engaño. Levántalos, Padre. Mira cuántos hombres que predicaban la verdad ahora se han extraviado, Padre de la gloria. Tu palabra nos da ejemplo de ellos, Señor, de aquellos hombres, Padre, que trastornaban la fe de otros, enseñando que la doctrina de la resurrección ya había acontecido, que ya no había otra resurrección. Rogamos que tengas misericordia de esas personas que se han extraviado de la verdad, Señor, y están enseñando, Señor, de una manera equivocada. Ten misericordia de las almas que le siguen, de las vidas que están ahí tras ellos, Padre. Ten misericordia, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Bendiga este pueblo, bendiga este remanente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a perseverar en la verdad para tu honra y para tu gloria. No sé si en medio de nosotros hay alguien que esté extraviado de la verdad, alguien que esté confundido, alguien que esté lejos de Dios y de la salvación. Ahora el Señor te ha traído a este lugar para salvar tu alma. No salga de este lugar sin que Dios obre ese milagro maravilloso en tu vida. Permítele, dale la oportunidad a Dios de que Él obre en tu corazón, de que Él perdone tu vida. Tienes que para ello confesar con tu boca que necesitas el perdón de nuestro Dios, profesar fe en su nombre para ser justificado delante de nuestro Dios. Usted que sabe que su relación con Dios no está bien, hoy esta tarde el Señor te llama. El Señor quiere salvarte, el Señor quiere perdonarte, el Señor quiere darte una nueva vida. El Señor quiere ayudarte para que no perezca tu alma en la condenación eterna. Nadie de los seres humanos se va de esta tierra sin oportunidades. Todos tenemos la oportunidad de venir a Cristo, de reconocer que somos pecadores, que necesitamos el favor de nuestro Dios. Si hay alguien en medio nuestro, ven a Cristo Jesús. Si hay alguien a través de los medios, humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Reconoce que no mereces otra cosa más que la justa ira de Dios, pero en su misericordia Él te está dando la oportunidad para que confieses sus pecados, para que confieses su nombre y puedas venir a Él en busca del perdón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío. Bendiga este pueblo que se reunió en esta tarde en este lugar para oír tu voz y no la voz del hombre. Ayúdalos, bendícelos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, para tu honra y para tu gloria. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta tarde.